¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más importantes de esta jornada en un día lunes 1 de marzo, que comienza con una mala noticia para la actividad económica a nivel nacional, porque en enero el IMASEC volvió a terreno negativo, anotó una caída de 3,1% en una cifra que es peor de lo que esperaba el mercado. Con esto, el 2021 comenzó con un fuerte retroceso que ya había sido proyectado en todo caso por diversos analistas, quienes ubicaban el IMASEC del primer mes en números rojos, aunque eso sí en un rango menor al que finalmente informó el Banco Central. Una de las razones de esta contracción fue la baja de 2,9% en la producción de bienes, donde el sector de la construcción fue el mayor incidente, seguido por la minería, también la industria manufacturera. A esto se suma una baja también en el área de servicios, cayó 6,3%, ya veremos el detalle. Claro, todo esto en el contexto de la pandemia, principalmente en el funcionamiento de restaurantes y hoteles, por ejemplo, en una temporada estival que ha sido completamente atípica. Sin embargo, hubo algunos aspectos positivos. El IMASEC, comparado con el mes previo, es decir, con diciembre, creció 1,3%. Y en particular el comercio fue la división que más creció, alcanzando un avance de 8,8%, impulsado por las ventas minoristas y mayoristas. En relación a diciembre, este sector mostró un aumento además de 2,8%. Desde el gobierno, por supuesto que analizaron la cifra, entienden que es un dato negativo, sin embargo apuestan fuertemente por lo que signifique el proceso de vacunación en la recuperación económica. El indicador mensual de actividad económica descendió un 3,1%. Eso no es una buena noticia y obviamente nos gustaría que nos recuperáramos lo más rápido posible. Para eso estamos implementando distintas medidas, como por ejemplo otorgar crédito a las empresas a través del FOGAPE, también ocupar intensamente los subsidios al empleo y también ir más rápido en el proceso de vacunación. Esperamos que los próximos meses sean mejores en materia de recuperación y empleo para los chilenos. Claro, y seguramente desde marzo en adelante lo será, porque fueron las peores cifras las que se registraron en 2020 a partir de marzo en adelante, y esa baja base de comparación permitirá entonces un reporte importante en los próximos meses. Los invito a revisar la siguiente gráfica con el detalle de cómo ha ido evolucionando el IMASEC, la variación a 12 meses, desde enero del año pasado hasta enero de este año. Partimos el 2020 con un crecimiento bien bajo, 1,5%, cuando recién la pandemia estaba comenzando en China. 3,3% fue el crecimiento luego en febrero, y a partir de marzo se viene en picada la caída de la economía chilena, fruto de las restricciones a nivel nacional, de las cuarentenas y los confinamientos forzados que empezaron junto con la pandemia. 3,5% de caída en marzo, y luego ya hablamos de dos dígitos desde abril hasta el mes de agosto. La caída más fuerte en mayo, 15,5% de contracción en la actividad económica. Pero luego vemos un repunte que comienza tímidamente a partir de agosto para asentarse recién en noviembre con un 0,3%, primera cifra de crecimiento, de expansión de la actividad desde febrero de 2020. Y luego vienen dos caídas de 0,4%, la de 3,1%, como ya mencionábamos. Para los distintos agentes del mercado, este ha sido un balde de agua fría, se lo definían derechamente en Copeuch, mientras que en Santander analizaban principalmente el bajo desempeño del sector servicios. Revisemos el detalle también de la variación sector por sector, porque el IMASEC total, caída de 3,1%, se descompone también con las variaciones de cada uno de los sectores. Servicios, como decíamos, cayó un 6,3%. La producción del resto de bienes, 3,4%. Esta es una categoría que establece precisamente el Banco Central. Minería tuvo una caída de 1,5% y en industria 1,8% a la baja. El único que se salvó fue el comercio, 8,8% de crecimiento en el mes de enero. Ha sido la tendencia desde los retiros de fondos de pensiones. Ha tenido una revitalización este sector, que de todas maneras se ha visto afectado por los cierres y confinamientos. Aún así, en el mercado, las perspectivas de crecimiento general para este 2021 siguen siendo más positivas. Precisamente los indicadores de confianza empresarial también han mostrado un repunte. Siguió al alza en febrero el indicador que elabora la Universidad Adolfo Ibáñez. Esto después del repunte, en particular en el área de la construcción. El indicador mensual de confianza empresarial llegó a 55,72 puntos. El valor de febrero superó en 1,34 puntos a su lectura del mes anterior, de enero. De esta forma se ratifica su posición en el terreno optimista. Recordemos que por sobre los 50 puntos
ambos está en terreno expansivo. El sector de la construcción, como les contábamos, fue el que tuvo la mayor alza en expectativas, llegó a un 44,23 puntos. Es su segundo mejor registro desde el estallido social, pero de todas maneras se mantiene por debajo de esta línea neutral de la que hablábamos, de los 50 puntos. La principal preocupación sigue siendo el empleo en esta área, el nivel de demanda y las expectativas en precios. La medición realizada por la Universidad Adolfo Ibáñez junto a ICARE indica que el repunte se debe principalmente a la recuperación económica de China y en términos generales a la evaluación que hay sobre el programa de vacunación en nuestro país. La minería en nuestro país sigue innovando. Esta vez nos sorprende con un centro de operaciones integradas que está ubicado en la comuna de Las Condes y que va a ejercer funciones para la mina Quebrada Blanca a varios cientos de kilómetros de distancia. Los detalles en la siguiente nota de Macarena Román. En este moderno edificio en plena comuna de Las Condes está en proceso una faena minera. Así lejos, muy lejos del yacimiento, manejan los procesos de extracción de cobre, porque aquí está el Centro de Operaciones Integradas Quebrada Blanca de la empresa Teck, el sistema de este tipo más avanzado de Sudamérica y un reflejo de la minería del siglo XXI. Vamos a tener la posibilidad de operar toda nuestra cadena productiva desde mina a puerto, incluyendo distintas tecnologías como camiones autónomos, perforadoras teleoperadas, información en tiempo real, lo que nos va a poder permitir tomar ciertas decisiones que sean mejor para nuestro negocio. Se trata de un sistema que está en marcha blanca y que permitirá monitorear desde Santiago la producción que se realiza en Tarapacá con datos en vivo del yacimiento ubicado a más de 1.700 kilómetros. Una realidad digital que algunos piensan podría disminuir los puestos de trabajo, aunque desde el gobierno opinan todo lo contrario. Y la verdad es que lo único que hace la tecnología es provocar una mayor productividad y nuevos puestos de trabajo. Eso es lo que estamos observando con esta digitalización que se ha acelerado en todo el mundo y también muy fuertemente en nuestro país. Un avance que renueva la forma de hacer minería en Chile y que fortalece a nuestro país como una de las grandes potencias mundiales en esta área. Nosotros en Canadá reconocemos la importancia del sector minero que ha contribuido muchísimo al desarrollo de nuestro país. Lo vemos igual aquí. Está Perú, está Canadá, está Australia, está Estados Unidos. Distintos países compiten con el nuestro para poder atraer capitales y desarrollar estos proyectos que tanto bienestar y desarrollo le pueden generar a nuestro país. Pero esto no es todo. La próxima operación de Quebrada Blanca se enfocará en poner a operar camiones autónomos para transportar el mineral, todos manejados desde el mismo centro integrado con altos estándares ambientales. Abre de nuevo una oportunidad de que la minería baje su huella de carbono y así quede en una mejor posición para competir en mercados globales que son cada vez más sensibles a la huella de carbono de los productores, y además va a ayudarnos a acelerar el desarrollo de esta industria que tiene un enorme potencial para Chile. Una nueva forma de hacer minería en un área que entrega, según el INE, 200.000 puestos de trabajo, cada vez más cerca de las tecnologías que definirán la industria en el futuro. Vamos a otro tema. La recaudación de IVA a los servicios digitales alcanzó cerca de 120 millones de dólares desde que entró en vigencia el 1 de junio del año pasado. Según los datos del Servicio de Impuestos Internos, en el último trimestre de 2020 las plataformas digitales declararon 54,6 millones de dólares, mientras que el Estado en el periodo de junio a septiembre había recaudado 64,9 millones por concepto de IVA de los servicios digitales, millones de dólares, por supuesto. Después de su aprobación en el Congreso. De esta forma, entonces, se totaliza por el momento un margen de servicios digitales por este impuesto de 120 millones de dólares. Son 152 compañías que no tienen residencia fiscal en Chile las que están inscritas en el Servicio de Impuestos Internos y tienen la opción de este pago trimestral. Esta recaudación superó así las proyecciones preliminares de las autoridades de gobierno, que habían estimado que el IVA podía generar hasta 97 millones de dólares en su primer año de implementación. A la fecha, los servicios que declararon mayores montos son Google, Netflix, Sony y Facebook. Y tras el inicio de la pandemia en el país, algunos sectores vivieron un boom y uno de ellos, sin duda, fue el del e-commerce, que logró duplicar sus ventas en 2020 en comparación con el año anterior.
según un análisis de Euromonitor Internacional. Entre 2015 y 2019, la venta online de bienes de consumo en Chile creció un 123%. Eso significó un aumento desde 1.463 millones de dólares hasta 3.260 millones de dólares al año. Pero el 2020 marca este punto de quiebre. El crecimiento, de la mano con el confinamiento que forzó la pandemia, fue todavía más fuerte porque llegó a un 45%, el doble de lo que se había expandido el año previo. Así, las ventas digitales en Chile ya bordean los 4.900 millones de dólares en 12 meses. Según el análisis de Euromonitor, citado por EMOL, ya se alcanzó el nivel de crecimiento que se esperaba para el año 2025. Y así van cambiando los desafíos, porque las principales inversiones de las empresas en este año estarán enfocadas en acortar al máximo los tiempos de entrega a sus clientes. Pese a los alentadores datos de la venta en formato digital, se espera, eso sí, que disminuya el ritmo de crecimiento después del explosivo 2020 marcado por la pandemia. Bien, y una de las empresas que está reforzando precisamente esta estrategia, este canal de venta, es Farmacias Ahumada, que anunció su propia plataforma de e-commerce. Al regreso estaremos conversando precisamente sobre el anuncio de la cadena y cuáles son sus expectativas en el mercado chileno. Volvemos de inmediato. Bueno, hablábamos recién del e-commerce en nuestro país y hay otra industria que se ha ido sumando a este sistema. Farmacias Ahumada ya lanzó su plataforma para las ventas online, las que esperan que lleguen a representar en un futuro cerca del 10% de las transacciones totales de la cadena. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el gerente de IT de la cadena, Juan Pablo Corbalán. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo, muy amable. Hola, Sebastián. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por conversar con nosotros. Juan Pablo, bueno, Farmacias Ahumada ya estaba presente en distintas plataformas de venta digital, ¿no? En distintas apps. Sin embargo, ustedes optaron por un camino propio. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué dieron el paso y se lanzaron con su propia plataforma de e-commerce? Familia Ahumada ya viene en este camino ya hace varios años. Nosotros en 2018 partimos, y es conocido por todos, a trabajar con varios marketplaces. De hecho, inicialmente armamos una alianza con un marketplace farmacéutico que se llama Farol, y después fuimos incorporando otros participantes como es Corner Shop, después estuvimos con Linio y recientemente ahora estamos también con Pedidos Ya. Y básicamente lo que hicimos, o la decisión como compañía, fue partir años atrás y empezar a construir este conocimiento en canales digitales en términos de lo que es venta de medicamentos, porque no es algo trivial. Sí. Preferimos, desarrollar ese aprendizaje, y llegó el momento en el cual nos dimos cuenta que efectivamente ya estábamos en condiciones de forma muy responsable de poder tener un e-commerce propio. Ajá. Y en ese aprendizaje, Juan Pablo, ¿qué lecciones sacaron, por ejemplo, para un rubro súper específico, como decías tú, el de la venta de medicamentos, que tiene sus características propias, ¿no? No es lo mismo que una botillería o una cadena de comida. Hay ciertas especificidades que son, o que lo hacen más complejo, quizás desde el punto de vista del e-commerce. ¿Qué aprendieron? Correcto. Mira, primero, per se, los canales digitales, de alguna forma, tienen ciertos requerimientos bastante especiales, sobre todo el tema de la última milla, que nos interesó entenderla, cómo operar, y por eso hicimos estas alianzas con los expertos del mercado, un poco para poder adquirir ese conocimiento. Y particularmente lo que es tu pregunta, efectivamente, desde septiembre del año pasado existe o está en vigencia una nueva regulación para la venta de medicamentos a través de los canales digitales, que eso no existía antes. Y eso, en cierta manera, te exige en distintas áreas, como es, por ejemplo, el área del transporte, de la última milla, el área de cómo tú publicitas, en cierta manera, en los canales digitales, los medicamentos, algunos temas funcionales también que tú tienes que incorporar en los canales digitales, porque al final la mayor, llámese, no restricción, pero el requerimiento es que, independiente que sea un canal digital, al final sigue siendo una farmacia. Sí. Y al ser una farmacia, tiene exactamente las mismas exigencias que tiene una farmacia física. Por lo tanto, el construir eso, efectivamente, fue un proceso, ¿cómo se llama?, donde estuvimos trabajando con el ISP en muchas reuniones, hasta que logramos un poco la autorización y ahora estamos con el lanzamiento de nuestro sitio. Juan Pablo, ¿y qué catálogo van a tener disponible a través de esta plataforma de e-commerce? Porque a veces también hay ciertas limitaciones, por ejemplo, por un tema de la receta que puede ser un obstáculo.
Sí, mira, no hay restricciones del catálogo. El catálogo es bastante similar a lo que tenemos en farmacias físicas. La única salvedad, que es un poco lo que tú mencionas, tiene que ver con, como te comenté antes, como los canales digitales y queremos vender medicamentos, tenemos las mismas exigencias que una farmacia física. Básicamente existe un concepto que se llama el petitorio mínimo, en el cual el petitorio mínimo son casi como 300 SKU, en los cuales tú sí o sí por obligación tienes que tenerlos dentro de tu catálogo, ¿ya? Entonces, en ese caso, algunos de esos medicamentos tienen algunos tratamientos de receta que son un poco más complejos logísticamente hablando. Por ejemplo, los que tienen receta retenida. Entonces, en esas particularidades, al final lo que hicimos fue, prácticamente todos los medicamentos nosotros los podemos vender, lo que es principalmente receta simple, se puede vender a través de la plataforma, y en los casos en los cuales tenemos estas situaciones de receta retenida, derivas en cierta forma a la farmacia física y el paciente tiene que acercarse a la farmacia y comprarlo ahí. Sí, ¿y ustedes ven que su público, sus clientes están más acostumbrados también a este formato de venta? Sí, o sea, los incrementos que hemos tenido, incrementos que de cierta manera el comportamiento del paciente cambió. O sea, de nuestros clientes no el mismo desde antes de la crisis y después, sobre todo con la pandemia. O sea, efectivamente, el comportamiento hasta un mismo cliente en los canales de farmacia es distinto, ese mismo cliente como se comportan los canales digitales en todo ámbito, o sea, también en cuáles son sus preferencias, cuáles son sus exigencias también. O sea, las exigencias también, esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora también nos implica que las exigencias también son mucho más elevadas. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que llegar de alguna forma con una propuesta que sea interesante, y es un poco lo que nosotros estamos ofreciendo hoy día con este lanzamiento, con nuestro sitio, en donde no me quiero extender mucho, pero si tú puedes ver un poco el detalle, hay una oferta, de alguna forma una propuesta de despacho variada. O sea, tienes posibilidades, por ejemplo, que si quieres que te despachen algo en 3 horas, que es lo que nosotros llamamos el Delivery Express, tienes un despacho que es en 12 horas, o sea, si compras en la mañana te lo despachan al mismo día, o si quieres te lo despachan al día siguiente, y después está todo lo que es retiro en farmacia. Entonces hay distintos elementos que en cierta manera nosotros incorporamos de manera de darle un mayor valor a nuestros pacientes. Sí. Juan Pablo, ¿cómo fue la evaluación del año 2020 desde este punto de vista de la venta digital a través de los marketplaces en los que ya se encontraban? Fue una explosión del e-commerce, lo veíamos hace un rato, para todos los sectores. Pero ustedes, ¿qué evaluación hicieron? Sí, fue una evaluación bastante positiva. Fue una evaluación, si bien de repente efectivamente hubo un incremento grande. En el caso particular de Farmacia UMA, o sea, nosotros hace un año atrás, los canales digitales, siempre con presencia en marketplaces, los canales digitales pesaban, menos de un 1%, ahora estamos en un 3% y estamos apuntando a fines del 2022 que los canales digitales pesen un 10% de la venta. Pero ustedes vieron esa misma explosión de la demanda por acceder precisamente a esos canales digitales, ¿no? Es correcto, pero también los canales digitales tienen varias gracias también, que de cierta manera tú las puedes incorporar, como es, por ejemplo, y algo que estamos también nosotros y vamos a desarrollar en nuestra plataforma, que es la personalización. O sea, de repente cuando tú vas físicamente a la farmacia, efectivamente vas a estar en la farmacia y te van a ofrecer de repente algún medicamento o más que ofrecer un producto que sea alternativo a lo que tú estás pidiendo. En el caso de los canales digitales tú puedes desarrollar personalizaciones, que ingresando tu root, automáticamente el sitio se adapta un poco a ti y te ofrece cosas, o te da una oferta que realmente es la que tú necesites. O sea, no te tengo por qué, si tú no tienes hijos, no te tengo por qué estar ofreciendo pañal. Claro que sí. Ahora, ¿de qué forma se logra, a través de un mecanismo personalizado como ese de atención, superar ciertas barreras con las que uno se puede enfrentar en una tienda física, por ejemplo, Juan Pablo? Uno llega a comprar una tienda física y a veces hay una tendencia a ofrecerte determinados productos, determinados laboratorios. ¿Eso queda salvado con estas tiendas digitales, con este canal e-commerce? O sea, la principal diferencia es que, por ejemplo, cuando tú vas a la farmacia, primero tú tienes que dar tu root. Acá en Chile todo funciona con esa identificación. Entonces, por ejemplo, si tú vas en el caso de la farmacia física, entre el 60 y 70% de las transacciones son con root y el resto son personas que no quieren dar el root o por distintas razones no tienes esa información. Sí. En el caso de los canales digitales, tú normalmente tienes una mejor tendencia a identificarte. ¿Por qué? Porque al final, si no lo haces al comienzo, al final igual lo vas a tener que hacer al final de la compra, porque te tienen que coordinar tu despacho o en el caso de retiro en farmacia. Entonces al final igual estás obligado a identificarte.
identificarte, nosotros ya podemos contar con ese motor y prácticamente podemos entender qué es lo que tú realmente necesitas, que se hace con un programa de fidelización. ¿Pero de qué manera se garantiza la transparencia en la oferta, Juan Pablo? O sea, se garantiza en el sentido que todas nuestras plataformas, y eso es importante dejarlo claro, Sebastián, todas nuestras plataformas al final tú puedes tener un mismo producto con distintas alternativas, pero nosotros siempre te vamos a ofrecer la más conveniente. La más conveniente para el paciente. Sí. Juan Pablo, una última pregunta respecto a las tendencias dentro de la industria, digamos, a nivel nacional. ¿Crees tú que este canal, el digital, es un camino que es forzado, digamos, está obligado a ir la industria pensando en la competencia que hay en nuestro país, pensando en lo avanzado también de ciertas plataformas digitales? Yo creo que esta transformación digital que están viviendo toda la industria y particularmente esta transformación digital que está viviendo la industria farmacéutica es muy positiva. Y es positiva porque al final lo que tú estás permitiendo, estás estableciendo las bases sobre las cuales vas a construir otras plataformas que mercados desarrollados las tienen y que en Chile en algún momento, de hecho, nosotros estuvimos trabajando hace un tiempo atrás con el Ministerio de Salud para poder implementar lo que se denominó en su momento el Hospital Digital, que básicamente lo que hacía era integrar todos los consultorios y prácticamente todo el servicio médico público a través, ¿cómo se llama?, de una plataforma cloud. Y de esa manera toda, por ejemplo, ahí entra el tema de la receta electrónica, y las recetas electrónicas tú la puedes descargar desde donde el paciente decida ir a recibir sus medicamentos y al existir la receta electrónica, ¿cómo se llama?, y se integran de alguna forma con los distintos dispensadores, en este caso medicamentos, evita, por ejemplo, los errores de dispensación y el buen uso de la receta. Entonces, hay muchas ventajas que hoy día vienen de la digitalización de esta industria y esperemos que siga avanzando en buen pie, no solamente como resultado de la pandemia, sino que termina la pandemia y bueno, el paciente ya cambió, o sea, tiene su comportamiento es distinto y creemos que esto va a seguir creciendo. Hay hábitos y costumbres que probablemente cambiaron para siempre. Juan Pablo Corbalán nos ha acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, Juan Pablo, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que te vaya muy bien. Así estamos cerrando Agenda Económica en esta edición PM. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones, por supuesto, aquí en CNN Chile.